Vale, bueno, pues ya como hemos inaugurado, yo creo que ya empezamos. Entonces, bueno, yo iba a comentar o a hablar un ratito sobre no voy a usar la hora entera, el envejecimiento saludable y cada vez hay más personas que alcanzan una edad de más de 60 años, que son la edad de ser viejos, entre comillas, ¿no? Esto es debido a distintas causas, porque, por ejemplo, en los países menos desarrollados se debe fundamentalmente a que hay un incremento de niños que sobreviven y que llegan a la edad adulta, pero en los países más desarrollados y de ingresos altos, este incremento se debe fundamentalmente a un descenso de la mortalidad. Lógicamente, vivimos en una sociedad con unas mejoras médicas, higiénicas y de general sociales importantes, y eso hace que vivamos más. Y esto está generando, como veremos a lo largo de estas sesiones de hoy y mañana, pues distintos problemas que empiezan a alterar las estructuras de las poblaciones. Y por ello vamos a ver cómo podemos envejecer de forma saludable, que eso de alguna forma va a implicar el que la comorbilidad que acompaña al envejecimiento sea menor y que por tanto seamos una sociedad más saludable, que ahora veremos lo que es también, una sociedad con menos gasto, pues, de todo lo que es el sistema sanitario, el sistema de asistencia social, etcétera, etcétera. Porque la salud no es la carencia de enfermedad, sino que la salud tiene que venir acompañada de una salud física, que es quizá la carencia de enfermedad, pero de una salud social, afectiva y también económica, o sea, todo el conjunto. Entonces, la definición más aceptada por la OMS de envejecimiento saludable es ese proceso en el que mantenemos una capacidad funcional, es decir, no vamos a ser unos adultos dependientes, sino que podamos ser personas independientes con la capacidad funcional, además con un estilo de vida más o menos sano y saludable, y que podamos aportar nuestra experiencia a esas nuevas generaciones. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, pues es un declive que ocurre a lo largo del tiempo, y es en ese declive, ay, no funciona, sí, perdón, no sé si no se ve, ¿no? Ah, en esta pantalla no se ve, ¿sí? No, no quiero que me pases, quiero que se vea el puntero. No, no se ve. Bueno, no importa. Se produce un declive con una disminución de la capacidad física y, lo que también es muy importante, con una disminución del deterioro cognitivo. Y eso va a inducir a que se produzca un incremento del riesgo de determinadas enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, como son las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades que generalmente aparecen en la edad adulta y son parte de ese proceso de envejecimiento, el cáncer y la diabetes. Y todo ello lleva al final a la muerte. La muerte es inevitable, pero lo que hay que hacer es el proceso de envejecimiento sin, a ser posible, sufrir demasiado de todas esas enfermedades. Bien, hay distintas teorías, a lo largo del tiempo se han visto distintas teorías del envejecimiento. Hay nada. Las teorías sobre que el envejecimiento es programado, es decir, depende de cambios en general, perdonadme, pero es que estoy acostumbrada a hablar de pie, de cambios en la expresión de genes que produce el proceso de envejecimiento. Y dentro de eso hay varias teorías. La de la longevidad programada, según esta teoría, hay distintos genes que se ponen en marcha y se apagan, o sea, se activan y se apagan. Los genes es lo que luego va a hacer que cuando esos genes se traduzcan, van a dar una serie de proteínas que ponen en marcha una serie de procesos. Entonces, en esa teoría de la longevidad programada, pues hay distintos genes que se encenderían y se apagarían, y eso daría lugar a una serie de procesos que van a producir ese envejecimiento. Hay una teoría endocrina. En esa teoría dice que, pues, la alteración de determinadas hormonas que se producen más o menos
pues van a producir todo ese proceso de envejecimiento. Hay una teoría inmunológica y en esa teoría inmunológica lo que nos viene a decir es que nuestro sistema inmunológico responde peor y por tanto no es capaz de luchar contra las alteraciones y las agresiones que estamos sufriendo. Nosotros a lo largo de nuestra vida estamos sufriendo constantemente agresiones del medio, pues agresiones de radicales libres, que veremos ahora, o daños en el DNA, etcétera, etcétera. Normalmente en un organismo joven existen mecanismos que luchan y que reparan esos daños. Lo que ocurre es que cuando llegamos a una edad provecta, elevada, pues nuestras respuestas y nuestra capacidad de regenerar ese daño pues es menor y entonces eso va a producir el envejecimiento, la senescencia. Y luego están las teorías del daño o error, que dice que los procesos ambientales dirigen este proceso. Es la acumulación de una serie de procesos ambientales lo que produce el envejecimiento. Y está por un lado la teoría de los radicales libres. Seguramente se acuerdan que hace unos años se puso de moda el que todos tomábamos antioxidantes, porque los radicales libres eran los que inducían el proceso de envejecimiento y hubo una moda hace unos, no sé, 10, 15 años o quizá 20 en el que todos nos dedicamos a tomar vitamina E, vitamina C, tal, muchos antioxidantes, ¿no? Bueno, pues era por eso, porque tratábamos de evitar los daños que los radicales libres producen. Los radicales libres producen daño a nivel del DNA y producen daño a nivel de las membranas plasmáticas de las células y eso hace que nuestras células pues se dañen y por tanto se produce esa senectud. También los daños del DNA, daños de entrecruzamiento, eso lo que predice es que las proteínas terminan agrupándose y eso hace que las células dejen de funcionar bien. El envejecimiento producido por la tasa de vida es otra teoría en la que dice que cuanto mayor es el consumo de oxígeno, mayor es la tasa metabólica, menor es la longitud de vida. Y hay por ahí pues teorías que dicen que los animales que respiran muy pocas veces y que por tanto tienen una tasa metabólica más baja, pues viven muchísimos más años. Pues por ejemplo las tortugas, y sin embargo los animales que respiran muy rápido y que tienen un intercambio metabólico mucho más rápido, pues viven mucho menos, ¿vale? Y luego está la teoría del desgaste, que es que vamos produciendo, las células van entrando en un proceso de senescencia y eso produce el envejecimiento. El problema de esto es que ninguna de estas teorías por sí sola explica el envejecimiento. Tienen que producirse varias cosas simultáneamente. ¿Por qué estamos interesados en el envejecimiento? Pues por lo que he dicho, porque cada vez hay más personas que alcanzan una edad de mayor de 60 años. De hecho, se supone que, tengo unas diapositivas al final con datos estadísticos, pero en el año 2050 probablemente más del 22% de la población mundial tenga más de 60 años. Eso supone evidentemente pues una carga, como ya hemos hablado, si ese envejecimiento va acompañado de toda esta serie de problemas, además de todas estas enfermedades. Entonces, como llevamos bastantes años trabajando en envejecimiento y para ello, lógicamente, desde un punto de vista científico, nosotros para probar estas teorías pues tenemos que hacer experimentos que las apoyen o las refuten. No se puede hacer experimentos con humanos. A ver, se pueden hacer estudios y hay cohortes, etcétera, etcétera, con dietas o con fármacos o tal, pero no podemos hacer experimentos de activar un gen o quitar un gen y ver qué pasa, lógicamente. Entonces, para ello nosotros lo que hacemos es utilizar modelos animales que nos permiten hacer eso y ver cómo luego eso lo podemos trasladar a la población humana. Entonces, hace más de 30 años, bueno, uno de esos modelos animales que luego voy a presentar muy brevemente es un pequeño gusanito que se llama C. elegans. Es un nematodo que no es patógeno para el hombre y que se puede trabajar con él y que tiene, entre otras características, una vida muy corta, 3 semanas.
Es un gusanito de 1 milímetro apenas y que se encuentra en el campo, en la tierra, donde hay árboles y donde hay frutas y tal, pues se comen las frutas, ¿vale? Entonces es un animal que tiene una serie de características muy interesantes. Aparte de esa vida tan corta, que son solo 3 semanas, ¿y eso qué nos permite? Pues nos permite que yo pueda hacer muchos experimentos y ver cómo modifico la longitud de vida, por ejemplo, u otros parámetros importantes para el gusano y ver eso cómo lo traslado luego a los humanos. Entonces, como luego es muy barato, cosa que actualmente en ciencia es muy importante, porque trabajar, por ejemplo, con ratones, que es lo que hace mucha gente, pues supone que tienes que tener unas instalaciones, es carísimo, tienes que tener unos cursos de manipulación animal, etcétera, etcétera, mientras que con esto no es necesario. Es transparente, con lo cual podemos ver todo lo que pasa dentro del gusano y, lo más importante, tenemos secuenciado su genoma completamente. Es el primer organismo del que se secuenció el genoma completo. Compartimos entre un 60 y un 80% de genes con el gusano. Y el 64% de los genes humanos que alterados codifican, o sea, van a producir enfermedades en humanos, tienen su ortólogo en el gusano, con lo cual, pues nos sirve para trabajar. Bueno, pues en ese gusano, hace más de 30 años se vio que haciendo una manipulación genética, el gusano podía vivir hasta el doble. Y fue la primera vez que, digamos, se constató que realmente cuando yo manipulo genes, yo puedo alargar la esperanza de vida. Bueno, pues entre que queremos una vida más, aquí el debate está entre más años a la vida o más vida a los años. Nosotros lo que buscamos es dar más vida a los años, disminuyendo la mortalidad de todas estas enfermedades, pero también hay gente que quiere dar más años a la vida y que se ha invertido muchísimo dinero a lo largo de estos años en poder estudiar esto. Bueno, entonces, con todas estas teorías tan, digamos, dispares, pues López Otín en el año 2013 dijo que en realidad había una serie de características del envejecimiento que se tenían que dar y que eran unas características primarias, unas características antagónicas y unas integrativas, que voy a explicar muy brevemente. Y las condiciones para que esto fuera importante son que esto se produzca en los procesos normales de envejecimiento. Es decir, en cualquier proceso de envejecimiento puede ocurrir inestabilidad genómica o alguna de estas. Que si yo hago experimentalmente que algo de esto se agrave, se va a acortar la vida. Y eso lo hemos visto. Que si yo experimentalmente hago que algo de esto mejore, voy a alargar la vida. Y eso también ocurre. Por tanto, podemos decir que estas marcas o características, en inglés se llaman hallmarks del envejecimiento, realmente sí que ocurren. Entonces él las dividió en estos 3 grupos. Las características principales, que siempre van a tener un efecto negativo sobre el envejecimiento. Eso quiere decir que si yo puedo actuar sobre alguna de estas, voy a alargar la vida, y experimentalmente eso sí lo vemos, que son la inestabilidad genómica, es decir, que el genoma se altere, desgaste de los telómeros, que para los que no lo sepan son los extremos del DNA. Entonces, cada vez que el DNA se duplica, digamos, se replica para que se dividan las células, se van acortando. Si se acortan demasiado, pues esa célula pierde la capacidad de dividirse, ¿no? Las alteraciones epigenómicas, eso quiere decir que aunque nosotros tengamos unos genes, las influencias externas modifican la expresión de esos genes al final. Y la pérdida de proteostasis, es decir, de cómo las células se eliminan sus residuos, todo esto tiene un efecto negativo sobre el envejecimiento. Entonces, si nosotros trabajamos en envejecimiento, lo que tenemos es que intentar que esto no se produzca y se mejore, ¿vale? Luego tendríamos características antagónicas y estas
tienen un efecto que es dual. Según podemos actuar en un sentido, mejoran la expectativa de vida, y si actuamos en otro sentido, empeoran la expectativa de vida, que son las vías de detección de nutrientes, la disfunción mitocondrial y la senescencia celular. Nosotros, en mi grupo, por ejemplo, nosotros trabajamos en esto, en las vías de detección de nutrientes y en la disfunción mitocondrial. La mitocondria es la fábrica que fabrica el ATP, que es la moneda energética de la célula. Y al final todo depende de las necesidades de energía que tienen las células, ¿vale? Entonces, si yo tengo poca energía, eso va a poner en marcha una serie de rutas en las células, y esas rutas pues van a inducir una serie de efectos. Si tengo exceso de energía, va a ocurrir lo contrario, ¿vale? Y luego teníamos las integrativas, que son el agotamiento de las células madre. Sabemos que hay una serie de células que se pueden derivar en distintas estirpes celulares, y que mientras tenemos células madre, pues digamos podemos de alguna manera ir reponiendo las células, ¿no? Y la alteración de la comunicación intracelular. Bueno, pues como sé que vais a hablar de nutrición, quizás, sí, esta tarde creo que hablaban de nutrición. Bueno, simplemente quería comentar un poco sobre las vías de detección de nutrientes, porque a mí esto me parece importante, interesante, porque es alguna de las cosas sobre las que podemos actuar fácilmente. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestras células, vías que detectan si tenemos suficiente energía o poca energía, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un exceso de energía, un exceso de nutrientes, cuando yo ingiero demasiada comida, eso va a producir, entre otras cosas, por ejemplo, liberación de insulina. Todos sabemos la insulina que libera el páncreas, ¿no? Vale, pues esas vías que responden a la insulina, cuando se ponen en marcha, al final son pro envejecimiento. Es decir, comer mucho, sería el resultado así muy coloquial, no es muy bueno para aumentar la esperanza de vida. Sin embargo, si yo tengo tengo poca energía, pues eso lo que hace es que se pongan en marcha otra vía, que es por una enzima que responde al AMP, que quiere decir que la célula tiene poca energía, y cuando yo pongo en marcha estas vías, lo que hago es alargar la expectativa de vida. Esto en gusanos está súper comprobado, en algunos ratones también, y de hecho en humanos no metemos a humanos, no les estamos, porque lógicamente yo no puedo esperar 60 años a ver el resultado de estos experimentos, pero sí hay un caso que yo ya, cuando yo estudiaba medicina, ya nos lo comentaban, que era, por ejemplo, las personas que han estado en campos de concentración, que han pasado mucha necesidad durante mucho tiempo, varios años, y que luego los que han sobrevivido han sido personas tremendamente longevas. De hecho, hace un año o así, creo que se murió uno de los últimos supervivientes con más de 100 años. Entonces, vemos ahí, claro, no podemos, por razones obvias, experimentar estas cosas en humanos, pero sí podemos hacerlo en modelos animales. Entonces, por ahí van los... Entonces, pues parte de algunas, digamos, tendencias que hay ahora, como el ayuno intermitente y todo esto, pues va por la vía de, aparte de adelgazar, de activación de algunas de estas vías. Entonces, bueno, esta era simplemente que esta es una de las enzimas que responde al exceso de energía. Como siempre, cuando nosotros tenemos, esto es como cuando nosotros tenemos dinero y ahorramos y lo metemos en el banco. Pues cuando tenemos energía en exceso, ¿qué hacemos? Fabricar. Entonces almacenamos, ¿vale? Almacenamos a todos los niveles y fundamentalmente en forma de tejido adiposo, que es nuestra reserva energética, pero todos los procesos están activos de síntesis. Y esto es nuestro gusanito,
que veis aquí, que en realidad tiene 1 milímetro y con el que trabajamos. Entonces, en estos gusanos, lo que está muy comprobado es que la restricción calórica alarga la vida del gusano. Nosotros hemos conseguido que los gusanos de 21 días pasen a vivir 30 y 30 y tantos a base de, pues, por ejemplo, mantenerlos en restricción calórica, sin comida. O a base de eliminar, bueno, es un poco duro vivir así, yo lo sé, a base de, al final todo es una elección en la vida, ¿no? Entonces uno tiene que elegir entre vivir muchos años muy triste o vivir menos años mucho más feliz. Pero bueno, al final hay muchos componentes, es decir, no es una cuestión de vivir 120, yo para lo menos para mí, no es una cuestión de vivir 120 años hecho una caca, sino vivir lo que tenga que vivir, pero lo más, como decíamos antes, saludablemente posible en todos esos niveles, tanto el físico, el afectivo, el social, etcétera. Entonces, bueno, simplemente para terminar, todas estas cosas que les hemos hecho, la limitación en la ingesta de forma crónica o la limitación de la ingesta, poca limitación, pero un poquito, es decir, la historia es irse, como decía alguien, irse a la cama siempre con un poquito de hambre, es decir, quitar un poquito de calorías, menos de las que necesitamos, o incluso la limitación de la ingesta en la mediana edad, esto es por activación o inhibición de distintas vías, o la ingesta de días alternos, que sería un poco lo más parecido al ayuno intermitente que nosotros hacemos, todo ello al final en nuestros gusanos, por activación de distintas vías, pues nos va a dar un incremento de la esperanza de vida. Luego sí que podemos modificar de alguna manera la esperanza de vida tomando algunas de estas opciones, ¿vale? Evidentemente no vamos a empezar a modificar genéticamente a los humanos, porque no sería ético, pero sí que sabemos qué vías tenemos sobre las que tenemos que actuar. Bueno, entonces, dicho esto, volvemos otra vez a lo que es, esta era la parte un poco que quería comentaros en que estamos trabajando para que veáis que sí que podemos estudiar esto y que tenemos herramientas. Y ven un poco ahora que esto, lo que hablaba antes, que el envejecimiento saludable no se trata de la ausencia de enfermedades, sino de vivir una vida activa, plena y lo más independiente posible. Bien. Es que no veo la pizarra. No se ve bien. Bueno, ¿cuáles son los componentes del envejecimiento saludable? Pues lógicamente la salud física. Entonces, para ello, pues sería necesario mantenerse activo con un ejercicio regular, caminar, nadar, etcétera, una alimentación equilibrada. Creo que en algún momento se va a hablar de alimentación hoy. Control de las enfermedades crónicas. Evidentemente es muy difícil, por mucho que nos cuidemos, que no aparezcan enfermedades a lo largo de la vida y sobre todo en la vejez, porque como ya he dicho, ahí hay todo un montón de cosas que influyen en la aparición de estas. Pero si las tenemos, lo que es muy importante no es abandonarnos, sino tener un control preciso y pues intentar mantener nuestros niveles de tensión arterial, de glucemia, de colesterol controlados, ¿vale? Y dormir y descansar adecuadamente. En cuanto a la salud física, pues eso lo tenemos todos muy claros. Pero es que además es muy importante la salud mental y emocional. Estimular la mente, leer, hacer juegos de estos sudokus, lo que sea, algo que mantenga activas nuestra capacidad mental, buscar apoyo emocional, eso es fundamental, mantener redes de apoyo. Últimamente nosotros en nuestra labor también de responsabilidad social hemos colaborado también con Lidia y con otros miembros de la universidad en algunos proyectos para acompañamiento y luego presentaré muy brevemente de personas mayores. Lo peor que hay es el no tener redes de apoyo, ¿eh? Eso a cualquier edad. Estamos hablando mucho de la soledad no deseada, que no solo se da en personas mayores, ojo, que también se da en jóvenes, pero en este caso hablamos de eso. Prevenir la depresión y la ansiedad,
practicar la gratitud y la resiliencia, ¿no? De sentirse bien con lo que uno tiene, y luego la salud social, mantener relaciones sociales activas, participar en actividades sociales, el voluntariado. Aquí hay gente que estuvo ayer se hablaba mucho también, o se habló algo de que las personas mayores, que en este caso se hablaba de los inmigrantes, pero yo lo extiendo a las personas mayores, que a lo mejor no saben qué hacer, que a lo mejor ya no trabajan, no tienen, pero hay actividades de voluntariado, otra serie de cosas que te hacen mantenerte activo, tanto física como mentalmente, y que además permiten esas relaciones y esas redes que se van generando. Sentirse útil y valorado es fundamental, y luego la autonomía y el entorno favorable. Lógicamente, cuando llegamos a una cierta edad tenemos que vivir en un entorno favorable. Lo que no podemos estar es, pues quizás viviendo en una casa con unas escaleras empinadas, andar subiéndonos a sitios que son, incluso para una persona joven, pueden ser peligrosos. Es decir, tenemos que acondicionar dentro, creo que vais a hablar de vivienda, de lo posible el entorno en el que nos encontramos, contar con apoyo si es necesario y planificar el futuro. Es decir, que aunque tengamos 70 años, tenemos que seguir planificando nuestro futuro, ¿no? Bien. Entonces, quería aquí comentar un poco que nosotros tenemos algunos programas en los que trabajamos estudiantes con personas mayores, ¿vale? Precisamente para tratar de generar esas redes y porque creemos que es muy importante que estas personas mayores tienen mucho que ofrecer a la sociedad. Una persona cuando se jubila no es algo que se queda ahí en un rincón apartado de la sociedad porque ya no es productivo, sino que al contrario, toda la experiencia de todos los años ahora la puede comunicar a generaciones más jóvenes, y creemos que eso es muy, muy positivo, y a la vez los jóvenes les pueden aportar muchísimo también, porque sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo prácticamente todo lo que hacemos es digital. Todos los papeles, todo lo tenemos que hacer a través de un ordenador, con un certificado digital, etcétera, etcétera. Entonces, para muchas personas mayores eso es complicado. Entonces, también lo que tratamos es que nuestros jóvenes ayuden y enseñen a las personas mayores a ser también digitalmente un poco más independientes. Bueno, entonces tenemos un programa de alojamientos compartidos. Este programa digamos que sería nuestra joya de la corona, aunque desgraciadamente tenemos pocas personas mayores, de hecho aquí no tenemos. En este programa, que es tremendamente interesante para nosotros, los estudiantes y las estudiantes viven con una persona mayor o con una pareja mayor. De forma que el estudiante no paga la renta, se ahorra la renta, solo tiene que pagar los gastos, y las personas mayores pues tienen compañía, comparten con con persona joven, pues comen con ellos o cenan o se toman un café, el otro les ayuda a comunicarse con el ordenador, y entonces por un lado evitamos la soledad no deseada de los mayores, por otro lado favorecemos que alumnos que quizás no, bueno, pues económicamente no estén muy bien, pues puedan ahorrarse el dinero de la renta, ¿no? Entonces a nosotros este programa nos encantaría que tuviésemos, de hecho tenemos un montón de solicitantes de estudiantes, pero no tenemos personas mayores para compartir piso. Entonces lo digo porque, para que lo sepáis y para que lo digáis por ahí, para ver si conseguimos personas mayores. Luego tenemos un programa de acercamiento intergeneracional que hacen relaciones de intercambio con las personas mayores, pues se van al teatro o hacen excursiones al campo a coger setas. Bueno, un montón de actividades. Y el año pasado han participado 1.700 personas mayores y 1.500 estudiantes de la UBA. Y este sí que tiene mucha aceptación por las personas mayores. Y bueno, hacemos más de 50 actividades al año, cada curso. Y luego pues tenemos líneas de trabajo, investigación, pues con profesorado de la UBA, por ejemplo, como con Lidia, y varios
proyectos de innovación docente y algunos grupos. Luego, en uno de esos que hemos colaborado, pues Lidia va a presentar el trabajo. Entonces, quiero decir que también desde las instituciones, en este caso no es una institución al uso, pero es la universidad, podemos colaborar en mantener ese envejecimiento saludable de nuestra población. Nosotros somos una universidad pública, de lo que hacemos gala, yo siempre lo digo, y tenemos que intentar pues, colaborar con la sociedad en la que nos encontramos. Bueno, a ver, que creo que aquí he pasado dos. Sí. Bueno, esto era lo que estaba hablando antes, hablábamos de la salud social y luego de la autonomía y el entorno favorable, que ya lo he comentado antes. Bien. Bueno, entonces, como es un proceso continuo, no sé cómo voy de tiempo, no me quiero alargar demasiado. Como es un proceso continuo, que para mantener esa salud física, esa salud mental, esa salud social y la autonomía, pues tenemos que ver en qué cosas podemos actuar para mantener ese envejecimiento saludable. Entonces, ¿qué estrategias preventivas tenemos? Pues tenemos estas. En primer lugar, la nutrición, la actividad física, la calidad del sueño, el manejo del estrés y la prevención de enfermedades crónicas. A todos esos niveles podemos actuar. Entonces, la nutrición, bueno, pues hay toda una serie de recomendaciones que simplemente las dejo aquí, pues hay que tener una dieta variada, una dieta sana, una dieta rica en nutrientes. Ojo con no incrementar las raciones, sino controlar las raciones. Creo que vosotros vais a hablar más de nutrición, entonces no quiero meterme más, pero sí que hay que controlar las calorías, limitar las grasas, los azúcares y sobre todo creo que es fundamental que estén muy bien hidratados, porque las personas mayores tienden, igual que los niños, a deshidratarse con más facilidad. En cuanto a la actividad física, pues hay un objetivo que es el de los 150 minutos de actividad física moderada a la semana, repartida a lo largo de la semana, que tiene que ser caminar, no caminar así, sino caminar ligero, tampoco hace falta correr, o ir en bicicleta, algo que sea más o menos suave. Y luego tener actividad diaria en rutinas. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que todos los días tenemos que tener rutinas que nos obliguen a movernos. Sacar al perro o ir a tal sitio todos los días, es decir, generar rutinas. Bueno, aquí puesto bailar, lo que sea, cada uno ya ahí elige. Reducir el sedentarismo y adaptarse, ojo, a la capacidad individual. Si nosotros tenemos una artrosis de cadera muy importante, pues lo que no podemos pretender es pedalear o coger la bicicleta todos los días 2 horas. O sea, hay que ajustarse a su capacidad. Luego, en cuanto a la calidad del sueño, que esto suele ser un problema bastante importante en las personas mayores porque cada vez pues necesita menos sueño, el ritmo del sueño suele estar alterado, pues es importante tener horarios regulares, una rutina relajante. Ya sabemos, esto lo decimos con los chicos jóvenes y los niños, que la televisión, las pantallas, todo eso justo antes de dormir es contraproducente, pues lo mismo para las personas mayores, ¿no? Leer un libro, algo que sea relajante, en un ambiente adecuado, ejercicio diurno. El manejo del estrés. Aquí volvemos a lo mismo. Hay personas mayores que por distintas circunstancias, porque se ven solos o porque tienen, bueno, pues en muchos casos abusamos también de los abuelos, ¿no? El abuelo canguro, el abuelo no sé qué o la abuela tal, pues están bastante estresados. Entonces ahí también hay que tener un control de ese estrés y sobre todo apoyo profesional cuando sea necesario. Tenemos que acostumbrarnos a que la salud mental es algo que hay que cuidar, igual que uno va todos los años al oculista a graduarse la vista y al dentista a hacerse la revisión, pues es algo normal, es algo que tenemos que asumir como un proceso más en nuestra vida, ¿no?
Prevención de enfermedades crónicas, ya lo he dicho antes, control de la presión arterial, la glucosa, etcétera. Moderación del alcohol, luego hay una charla sobre el alcohol, el consumo de alcohol también y el efecto, entonces simplemente importante las vacunaciones y los controles periódicos. Bueno, y esto era un poco, ya como resumen, la ONU declaró que el año 2021-2030 era la década del envejecimiento, porque esto que nosotros estamos hablando hoy aquí en Soria o en Castilla y León es a nivel mundial, es decir, la población está envejeciendo en todos los niveles. Entonces tenemos que optimizar esa posibilidad de envejecer lo más saludablemente posible para evitar todos estos problemas de enfermedades que se producen durante el envejecimiento, neurodegenerativas, etcétera. Y luego, pues también la OMS promueve un modelo de ciudad amigable con las personas mayores. Es decir, con esto lo que quiero decir es que esto ya no es un problema personal, el envejecimiento saludable pasa a ser un problema social y un problema institucional. Los gobiernos, las entidades tienen que favorecer este envejecimiento saludable, que no es equitativo. ¿Con esto qué quiero decir? No es lo mismo vivir en una ciudad en la que quizá tienes todos los servicios cerca, que vivir en el campo, que vivir en una zona rural alejada, donde los servicios, el médico, lo que sea, está a 20 kilómetros, donde a lo mejor no tienes un psicólogo que te pueda ayudar si tienes un problema pues de ansiedad, de estrés o de depresión. Entonces, claro, ahí está ya la labor de las administraciones de que el envejecimiento saludable no sea nuevamente pues también una forma, o sea, los que vivimos en una zona urbana con todos los servicios, genial, pero hay que ocuparse de los otros también. Bueno, que era un poco esto. En realidad, el 56% de la población rural mundial carece de cobertura sanitaria legal. O sea, es que las diferencias son tremendas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, debido precisamente a estas diferencias, ha colocado la salud mental en la vejez como una prioridad. Tenemos ahora dos grupos, digamos, creo que todos estamos más o menos afectados por problemas de salud mental, pero hay dos grupos muy, muy importantes, la juventud, la adolescencia y luego la vejez. Y luego, nada, esto ya, y ya termino, son datos que había estado buscando, bueno, pues ya os decía, un 34% en 2019. Vamos a pasar en 2050 las personas mayores alcanzarán el doble, 2.100 millones de personas. Es decir, de hecho, yo no sé los datos de Soria, pero en Valladolid, ciudad, hoy el 25% de la población, que es uno de cada cuatro, tiene más de 75 años. O sea, tenemos un problema de envejecimiento tremendo. Y bueno, hay más personas mayores que niños menores de 5 años. Esto es un poco más de lo mismo, era simplemente pero como ya creo que son casi las 9, sí, son las 9, perdón, las 10, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, espero que